Buen día. Siguiendo con nuestro tutorial acerca del manejo de IBIOS, vamos a ver lo que es el modelo de regresión múltiple en IBIOS. ¿Listo? Entonces vamos a importar una base de datos, ya todos sabemos cómo es, ¿cierto? Hay diferentes formas, pero vamos a hacerlo por importar, file, import, ¿cierto? Archivos, yo lo tengo guardado. Por acá se llama fertilidad y le vamos a dar a abrir. ¿Listo? Entonces tenemos cuatro variables, kids, que es número de niños, educ medida en años, edad medida en años y black, que es una dummy, que es 1 si es negro, 0 si es blanco. ¿Listo? Siguiente. Tenemos todas las variables que son numéricas, siguientes. Y vamos a, no es una base de datos de serie de tiempo, es una base de datos de corte transversal, vamos a dejarla como una serie sin estructura, ¿de acuerdo? Tiene un total de 1129 observaciones y le vamos a dar a finalizar. No, y se va a crear nuestro Word file, ¿cierto? Nuestro archivo de trabajo, con un total de ¿qué? De 1129 observaciones. Tenemos variables como la edad, black, educ, kids y las que se crean por defecto, que son la constante y los residuos. Black es una dummy, ¿no? Entonces vamos a abrir esas tres variables como un grupo. Vamos, si se quiere, hacerle una gráfica. Hagámosle gráficas múltiples porque tienen diferentes unidades de medida. Y esto es lo que hay, ¿no? Son muchísimos datos. Entonces digamos que la serie tiene mucha volatilidad, ¿no? Vamos con las estadísticas descriptivas. Podemos sacarle estadísticas descriptivas simples, ¿cierto? La mediana, el número de niños promedios es de 2,7 niños por mujer. La educación promedio es de 12,6 años y la edad promedio es de 43,48 años. La mediana, ¿cierto? Cerca a 3 niños. El valor máximo, una mujer máximo tiene 7 niños, una mujer máximo tiene 20 años de edad, de educación, perdón, y una mujer tiene máximo 54 años de edad. Y la mínimo, pues 0 niños, 0 educación y es una base de datos que está o que es para mujeres que están entre 35 y 54 años, ¿no? Desviación estándar, ¿no? La curtosis, la asimetría, el Harkevera, ¿cierto? Para saber si se distribuyen con normalidad o no, claramente no. Y las observaciones y demás, ¿listo? Cerramos acá, si se quiere. Y vamos entonces a estimar nuestro modelo de regresión. Hay varias formas de estimar un modelo de regresión, ¿de acuerdo? Una forma básica es hacerlo en la línea de comandos, el comando de regresión SLS, y escribir siempre primero la variable dependiente, kids, perdón, hay que escribirla, ¿cierto? Kids, la constante que es C, la edad, por ejemplo, la educación, educ, y black. Y le damos enter, ¿de acuerdo? Entonces escribimos en la línea de comando el comando, primero va la variable dependiente y luego la constante tenemos que meter C, si no metemos C, que la constante, que es el beta 0, él me lo estima sin constante, listo, la edad, la educación y black. Y esta es nuestra estimación, ¿de acuerdo? Este es nuestro modelo de regresión que ya lo vamos a ver. Una segunda forma de hacer un modelo de regresión es por el comando quick, ¿cierto? Estimate equation. Y aquí se tiene que escribir, ¿de acuerdo? De nuevo. Entonces, pero ya no escribimos el comando, sino que primero escribimos la variable dependiente que es kids, luego va la constante, y luego sí van las demás variables, ¿no? Educ, age y black. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Y de nuevo va a estar la estimación, igual que la anterior, ¿de acuerdo? Y la tercera forma, que es creo que lo más fácil de hacer, es seleccionando las variables. Es importante que seleccionemos siempre de primero la variable dependiente. La seleccionamos, con control escogemos las demás variables. Age,
Black y Educ. Ya no escogemos residuos, ¿de acuerdo? Ya no. Cuando las tengamos seleccionadas le damos clic derecho, abrir como una ecuación. ¿Listo? Y ahí nos abre como una ecuación, ¿sí ven? De una vez, rápidamente, fácilmente, sin necesidad de digitar nada. Y me va a aparecer kids, que fue la primera que seleccioné como variable dependiente, edad, black, educ y la constante que es C. ¿Listo? Entonces aquí en este lado donde se van a listar las variables. Esto es lo que me va a mostrar el modelo de estimación, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos, ¿cierto? Que la cointegración, que el arch, que el var, en fin. Pero el del modelo de regresión es esto, ¿cierto? Que es el modelo de regresión lineal. Fíjese que aquí dice que el comando es ls igual que el que pusimos acá, por lo tanto estos comandos, estos que están acá, estos datos, como la guía de los comandos que se deben usar acá para cada una de las estimaciones. Pero repito, por ahora vamos a estimar este modelo que es el modelo de regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí me dice que si quiero cambiar la muestra lo puedo cambiar, puedo hacerlo para los primeros 100 datos o puedo hacerlo para el dato 1 al dato 50 o para el dato 500 al dato 1000, ¿cierto? Pero no me importa, quiero hacerlo es para los datos 1 al 1129, que son todos los datos el que salía por defecto, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Y esta es nuestra salida de regresión, ¿de acuerdo? Como lo ven, está compuesta por tres recuadros, ¿de acuerdo? En el primer cuadro o en el primer cuadrado, digamos que tenemos todos los datos acerca de la regresión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el nombre de la variable dependiente, que en este caso es kids, el método usado, ¿cierto? Que en este caso es mínimos cuadrados, la fecha, eso es importante, ¿cierto? Le dice cuándo lo estimó y la hora, ¿listo? La muestra y el número de observaciones. Entonces es como la información general de la regresión. En esta segunda parte ya sí me muestra la estimación como tal. Entonces, en esta primera columna lo que me va a mostrar es el nombre de las variables explicativas o independientes. Age, que es la edad, black, que son Adami, 1 si es negro, 0 si es blanco, y edu, que está medida en años, igual que la constante. La columna número 2 me va a mostrar los coeficientes estimados, ¿de acuerdo? O las estimaciones, seguido por los errores estándar, o por el error estándar de cada uno, el t-statistic, ¿cierto? Y la última columna, que es la probabilidad o el p-value, ¿no? Que es la que tiene que ser menor a 0,05 y más. Siempre en cualquier test que hagamos, siempre se deben identificar tres elementos. Primero, cuál es la hipótesis nula, ¿cierto? Y cuál es la hipótesis alternativa. Segundo, cuál es el estadístico y su distribución, ¿no? El t-statistic. Y por último, la regla de decisión. Entonces, en este software reviews, al igual que en cualquier otro software, o en la mayoría por lo menos, el estadístico que se va a usar para probar si estas variables son estadísticamente significativas o no es el t-student, que es el que hemos visto, ¿cierto? El t-student plantea como hipótesis nula, ¿cierto? Que queremos testear si estos coeficientes son iguales a cero. Entonces la hipótesis nula será que el beta que acompaña a cada uno de ellos, el beta 1, el beta 2 o el beta 3 o el beta 0 será igual a 0, mientras que la hipótesis alternativa será que cualquiera de estos betas, ¿cierto? O el beta 1, el beta 2, el beta 3 o el beta 0 será diferente de ese. Entonces, pero recordemos algo muy rápido de prueba de hipótesis, pues en la realidad nosotros estamos haciendo inferencia estadística respecto al valor del parámetro poblacional, ¿no? A través de la información que tenemos en nuestra muestra. Entonces digamos que la idea es, habiendo calculado el estimador a partir de una muestra, que en este caso son de 1129 individuos, podemos inferir respecto al valor poblacional, ¿no? Entonces, recordemos que este estadístico es el que se usa para probar hipótesis, ¿no? Entonces uno con este estadístico se supone que se va para
la tabla T-Student, y allá es donde uno mira con su nivel de significancia si está por arriba o por abajo de ese punto crítico que uno define, ¿no? Que casi siempre es al 5%, y si la muestra es mayor a 300 datos en promedio, ese punto crítico va a estar por arriba de 1,6, ya sea positivo o negativo, dependiendo si es a una o a dos colas. Entonces, recordemos que este T sale de qué? De la división entre el coeficiente o el estimador, ¿cierto? Y el error estándar. Por eso son importantes estos dos elementos, ¿no? Esta división es la que me saca el t-statistic. Y ese t-statistic es el que uno compara o busca en la tabla t-student para saber si rechaza o no la hipótesis. Entonces los software le ahorran a uno todo ese tiempo, o todo ese proceso de ir a buscar a la tabla, y le dicen, mira, te vamos a mostrar la probabilidad, ¿no? Que es el p-value, y básicamente la regla de decisión de este software, ¿cuál es? Pues si mi nivel de significancia es del 5%, ¿cierto? Si la probabilidad es menor que 0,05, yo rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? En favor de la alternativa. En este caso, para todas las variables, ¿cierto? Todas, la probabilidad me dio menor que 0,05, por lo tanto concluyo que, o por lo tanto rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. Por lo tanto concluyo que mi beta para cada uno de ellos, el beta de la edad, el beta de Black y el beta de Edu, ¿cierto? Son diferentes de 0. Si esto nos hubiera dado mayor que 0,05, pues entonces no podíamos rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. ¿De acuerdo? Si no la pudiéramos rechazar, pues la conclusión sería que el beta es igual a 0. Y la tercera parte pues muestra los siguientes estadísticos, ¿no? El primero de ellos, uno muy importante, el R cuadrado, ¿no? Que se le suele llamar la bondad de ajuste. Recordemos que el R cuadrado mide el porcentaje de variabilidad de la variable dependiente, que es explicada por la regresión, ¿cierto? O por el conjunto de mis variables explicativas o independientes. Luego tenemos el R cuadrado ajustado, ¿no? Que es el R cuadrado original ajustado por los grados de libertad. Este básicamente tiene en cuenta que pues cuando se ajusta con los grados de libertad es porque se tiene en cuenta el número de variables independientes y el tamaño muestral como tal, ¿no? Recordarán ustedes pues que el R cuadrado era igual a la suma estimada al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, ¿no? Luego tenemos el error estándar de la regresión, ¿no? Luego tenemos la suma de los residuos al cuadrado. Este Lighthawk es un estadístico de análogo, si se quiere, a la suma de residuos al cuadrado. Pues lo que hace es que me indica cuánta variabilidad de Y, ¿cierto? Queda sin explicar, ¿no? Cuánta variabilidad de Y queda sin explicar debido a estas variables. Cuando este valor es muy alto, pues quiere decir que mucha variabilidad de Y se quedó sin explicar. Y cuando es bajo quiere decir que poca, y pues el modelo tendrá un buen ajuste. Este indicador tiene que analizarse en valor absoluto, ¿no? Es decir, en signo positivo. Y también tenemos algunos estadísticos como el de Durbin y Watson, ¿no? Que es un estadístico que sirve para testear autocorrelación, ¿no? El tema es que este test pues tiene algunas limitaciones o algunos contras, pues porque solamente, como ustedes recordarán, sirve para determinar autocorrelación de primer orden, ¿cierto? Y pues además, para uno poder testear si el modelo tiene problemas de autocorrelación o no, toca buscar a la tabla esos valores, ¿no? Para algunos valores el resultado es indefinido y para otros es cercano a 2, pero no necesariamente siempre es cercano a 2. Ya sabemos que es un estadístico que se mueve entre 2 y 4, pero, entre 0 y 4. Y si el estadístico está por arriba de 2, se dice que la autocorrelación es negativa. Si está por debajo de 2, se dice que la autocorrelación es positiva, pero no necesariamente cuando está cercano a 2, como en este caso, quiere decir que no hay problemas de autocorrelación. Es posible, es muy probable que no tenga, pero es necesario testear o ir a buscar en la tabla, ¿de acuerdo?
También esta regresión nos muestra estos tres criterios de información, ¿de acuerdo? El criterio de Akaike, el criterio de Schwartz y el criterio de Hanna-Quinn. Estos son criterios que sirven para elegir entre dos regresiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ambas regresiones parecen satisfacer todas las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios y parecen estimar bien, la pregunta es uno, ¿y cuál modelo escojo? Entonces, la idea es escoger el modelo que tenga el menor criterio posible. Entonces, mientras más pequeño sea el criterio, ¿cierto? Mejor va a ser la regresión que estamos estimando, ¿de acuerdo? Y también tenemos el estadístico T y la probabilidad T, ¿no? Que como sabemos, pues es el estadístico que se utiliza para estimar la significancia conjunta de las variables explicativas, ¿no? Recuerden que la hipótesis nula es que todos los coeficientes que acompañan a las variables son ceros, ¿cierto? Sin incluir la constante, mientras que la hipótesis alternativa es que al menos uno de ellos es distinto de cero, ¿no? La regla de decisión es la misma, es la de siempre. Si la probabilidad es menor que 0,05, pues se rechaza la hipótesis nula. Entonces, este modelo, o más bien este software, al igual que Stata, como les dije en su momento, la hipótesis nula solamente tiene en cuenta a la constante, ¿cierto? Y la alternativa tiene en cuenta a todas las explicativas. Entonces, este modelo lo que analiza son las diferencias entre dos modelos, ¿no? El modelo restringido, que es el modelo con la constante, y el modelo no restringido, que es el modelo con todas las variables, ¿no? Entonces, básicamente, si la probabilidad es menor que 0,05, pues se dice que el modelo es conjuntamente significativo. ¿Qué nos falta por acá? Ah, bueno, esta, que es el promedio de la variable dependiente, creo que ya la hemos hecho, ¿no? En promedio, las mujeres tenían o tuvieron 2,7 niños, y esta pues es la desviación estándar de la variable dependiente, que si no estoy mal también ya la habíamos calculado. Entonces ya sabemos que indica cada uno de estos recuadros dentro de mi regresión. Ahora vamos a analizar de forma general, ¿cierto? Nuestro modelo. Entonces ya les dije que la variable kids está medida en número de niños, que la variable age está medida en años, que es la edad. Black es una dummy, uno si es negro o negra en este caso, cero si no. Y edu es una variable educ, ¿cierto? Es la educación medida en años. Entonces todas son estadísticamente significativas, es un modelo nivel-nivel, lo que me indica que por un año adicional de educación, el número de niños aumenta en 0,024 niños, ¿cierto? Las mujeres que son negras tienen en promedio 0,84, fíjese, casi un niño, ¿no? 0,84 niños más, porque el signo es positivo, que una mujer que no es negra. Por un año adicional de educación, una mujer tiene en promedio 0,13 niños menos. Entonces, una mujer, por ejemplo, con 5 años más de educación o con 10 años más de educación, tiene en promedio 1,3 niños menos, ¿no? El R cuadrado, como ya se dijo, es la bondad de ajuste, en este caso que me está indicando que el conjunto de mis o que la variación del conjunto de mis variables explicativas me explica, valga la redundancia, el 7,73% de la variación de Kids. Quiere decir que el 90% restante está explicado por qué, por el error. Claro, el número de niños no solamente depende de la edad, de si es negro o la educación, ¿no? Hay un montón más de variables que pueden estar explicando a qué se debe el comportamiento de la fertilidad. Y de ahí ya los estadísticos que ya vimos, ¿no? Algo importante es que yo puedo guardar esta regresión, ¿no? ¿Cómo? Pues como una tabla, phrase, ¿cierto? Se va a congelar la tabla y le va a poner name, ahí le puedo poner regresión 1 y le doy OK. ¿Listo? Puedo cerrar acá y automáticamente se me va a guardar, ¿cierto? La regresión como tal. Ahora, yo con esta regresión puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Puedo sacar todos los coeficientes de diagnóstico del residuo, ¿cierto? El correlograma para medir la autocorrelación, el histograma para medir la normalidad, la heteroscesticidad, la autocorrelación, ¿de acuerdo?
puedo hacer pruebas de estabilidad como la prueba de Choice, ¿de acuerdo? Y demás, la prueba de reset de Ramsey, ¿de acuerdo? Puedo hacer los diagnósticos para ver temas de la varianza, de la descomposición de la varianza, del factor de inflación para mirar el tema de multicolonialidad y puedo sacar la matriz de covarianzas, en fin, puedo hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Esto que les he explicado es simplemente un abrebocas del manejo de IBIOS. IBIOS es un programa muy amplio, se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden hacer muchísimas cálculos. La invitación es a que en la web hay muchísima información sobre el manejo de IBIOS. La idea es que aprendan a manejar muy bien el programa. La idea es que miren todos esos software que hay, todos estos videos que hay, todos estos tutoriales que hay para que puedan perfeccionar el manejo de IBIOS. ¿Listo? Conforme vamos avanzando en el curso, vamos aprendiendo a estimar algunas cosas adicionales. ¿Listo? Entonces ya eso en su momento pues se van a ir implementando y se van a ir aplicando a cada uno de las temáticas que se van a desarrollar. Espero que les sea de utilidad y de verdad espero que complementen el aprendizaje del manejo de IBIOS. Muchas gracias.